ni tampoco que en días del futuro pasado Lobezno vuelva a tener las garras de adamantium. Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy terminamos con el análisis de toda la saga de X-Men, desde su primera película hasta la última. De momento hemos visto las películas de X-Men y ahora vamos a analizar las tres películas del personaje principal de esta saga, que no es ni más ni menos que Lobezno. Así que hoy vamos a ver Orígenes Lobezno, Lobezno Inmortal y Logan. Empezamos por el principio, como no puede ser de otra manera, y empezamos con Orígenes Lobezno, una película de 2009 con Gavin Hood a la dirección. A ver, a nuestro entender, debido a la gran fama que cogió tanto Lobezno como Hugh Jackman, pues bueno, dijeron, vamos a hacer una película de Orígenes para todas aquellas personas que quieren conocer más al personaje, que son fans del personaje a raíz de Hugh Jackman, y vamos a explicarles, pues bueno, cómo es el origen de este personaje, por qué tiene lo que tiene, en fin, vamos a explicar quién es. Bajo nuestro punto de vista, lo que hacen es estirar el chicle, porque además la película que hacen es una película mala y que, lo más importante, ha envejecido mal. Entonces, querer aprovechar ese tirón para hacer esto, pues bueno, nos parece un poco una tomadura de pelo. En esta película nos pasa un poco al revés que nos pasa con otras muchas. Cuanto más la vemos, menos nos gusta. Básicamente porque se contradice con algunas cosas del futuro. Bueno, claro, del futuro de esa cronología. Porque luego hay cosas que pasan aquí que en X-Men 1 no vamos a ver, en X-Men 2 no vamos a ver, y ni siquiera vamos a ver, por ejemplo, en películas como Días del Futuro Pasado. Entonces, al final, esto aquí es aquello que dices, vamos a ver, ¿por qué sacas a Cíclope? ¿Qué pasa? ¿Que el Cíclope de X-Men 1 no se acordará de que Lobezno lo salvó de las garras de Stryker? ¿Qué pasa con Dientes de Sable? ¿Es el mismo Víctor que vemos en X-Men 1? No tienen nada que ver, no, absolutamente nada, es que casi ni los poderes. El profesor ya aparece con su aspecto de señor mayor. No puede ser que ese señor se mantenga viejo toda su vida. Y luego sale Emma Frost, que Emma Frost se supone va a salir en Días del Futuro Pasado, no, en Primera Generación. Entonces, esto es tener un universo bestial como los X-Men, pero pasarse por el arco del triunfo los guiones del resto de películas. Entonces, esto hace que todo el universo esté cogido con alfileres. La película empieza con el concepto de que tanto Víctor como James participan en varias guerras, por no decir todas las guerras que hay desde que son jóvenes hasta que termina esta primera película. Y eso queda bien, porque dices, mira, no envejecen, participan en la guerra, es lo que se les da bien, son dos animales, entonces eso queda muy guay. Y el hecho de que luego pasen a formar parte de un equipo de mercenarios, pues tiene sentido. Stryker se entera que hay dos mutantes, los junta con otros mutantes y vamos a hacer cosas malas por el mundo. Eso en sí queda muy bien. Y todos los mutantes que forman parte del equipo, pues bueno, quien más, quien menos, pues es pasable. Pero el que no es pasable para nada es el pobre Ryan Reynolds, que hace esa especie de Deadpool que absorbe los poderes de otros mutantes y que luego se transforma en una especie de Lobezno mezclado con otras muchas cosas, ultra mejorado, al que le han tapado la boca porque ya han hecho todos los chascarrillos posible y todo el humor malo posible en los momentos en los que forma parte de los mercenarios. Entonces, en ese sentido, suerte que luego el propio Ryan Reynolds se ríe de eso porque es lamentable. La película empieza en Canadá en 1845 y allí vemos un pequeño Logan que tiene unos 8-10 años, cosa que nos permite calcular su edad, que pues bueno, es un niño enfermizo, que tiene fiebre, que tal, que cual, y resulta pues que lo que está pasando es que su mutación está yendo a más. A partir de ahí, pues bueno, lo que digo, se fuga con Dientes de Sable, participan en todas las guerras, Bien, ¿qué es lo que tenemos en la historia principal? Pues al final es un poco una historia como de venganza,
con un final bastante simple y, en fin, una cosa que dice, venga, pues ¿cómo lo hacemos para que Lobezno no se acuerde de nada? Pues venga, le pegamos un par de tiros de adamantium en la cabeza y ya está solucionado. No, perdona, si tú coges luego Logan, ves que a X-24 le meten un tiro en la cabeza y le revientan medio cabeza con el adamantium. Entonces, no sé, supongo que el arma con la que disparan a X-24 es mucho más potente, pero al final el adamantium se supone que es lo único que no puede matar a Lobezno, y es más, acordémonos que en Logan es Lobezno quien lleva esa bala todo el tiempo, que en esta película le meten 2 tiros y solo pierde la memoria. Son esas cosas que dices, esto no está pensado. Entonces, en general, una trama bastante simple, una trama bastante floja y unas cosas que no concuerdan con todo lo que, o prácticamente todo lo que ya se ha hecho con respecto a los X-Men y con respecto a Lobezno. A destacar en esta película 3 cosas. La primera, Remy LeBeau, el que hace de Gambito, un fijo en esos dibujos de los 90, que aquí aparece esporádicamente, de una forma muy breve, que lo que hace no lo hace mal, y a raíz de esta peli se dijo que iba a tener una película en solitario, o que iba a formar parte de, vamos a decir, del universo X-Men. Ahí se quedó, porque a día de hoy aún seguimos esperando, no se sabe si se han cancelado o qué. Luego, por otra parte, otra cosa a destacar es la aparición o la actuación, entre comillas, estelar del cantante de Black Eyed Peas, will.i.am, que interpreta a uno de los mercenarios, que os lo dejamos aquí porque no me acuerdo ahora de qué personaje es. Y por último, una de las cosas que no tiene nada que ver, digamos, con lo que es el desarrollo de la película, sino que tiene que ver con nosotros. El cámara hace años se fue a los mares de internet, hizo de Jack Sparrow y consiguió la película. Lo que pasa es que la película que consiguió fue sin el CGI. Entonces dice que es algo, pues bueno, interesante de ver desde el punto de vista que puedes ver grandes escenas sin el CGI y bueno, puedes llegar a pensar que incluso es un poco lamentable. En general, una película muy, pero que muy floja para un personaje muy, pero que muy tocho como es Lobezno. Pasamos a 2013, pasamos a la dirección de James Mangold y pasamos a Lobezno Inmortal. Aquí nos situamos entre X-Men 3, la decisión final, y Días del futuro pasado. Con un Lobezno que vive como un salvaje, ajeno a todo, hasta que llega Yukio, se lo lleva a Japón y le pasa de todo. Perder poderes, escapar, perder las garras de adamantium, escapar otra vez, enamorarse. Si Orígenes ya es difícil, esta película no hay por dónde cogerla. Al principio parece que vamos a ver a un Old Man Logan, y que no tiene mala pinta, pero es que todo se tuerce cuando aparece Yukio, que ella no tiene culpa de nada. O sea, el problema es que aparece una trama raruna, un Lobezno haciendo de guardaespaldas, no se sabe bien por qué, como digo, con la pérdida de poderes, con esa escena de Lobezno cirujano supremo abriéndose, metiéndose la mano y quitándose del corazón lo que le han metido Viper, en fin, bueno, es una cosa que dices, ¿qué estabais haciendo, guionistas, directores, qué estabais haciendo para planificar una cosa tan, es que no voy a decir ni simplona, porque es que no es ni simple, es que es mala y plana? Nos podríamos quedar a lo mejor con el villano, pero es que el señor mayor del samurái de adamantium voy a dejarlo estar porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tienen sentido sus intenciones, pero no tiene sentido cómo lo desarrolla todo. Y luego, por otra parte, tiene de aliada a Viper, que podría ser un villano súper tocho y se queda a medias, no, es que no llega ni a un cuarto de la mitad. Entonces, solo mola cuando cambia la piel, y si tengo que ver a un personaje como cambia la piel, pues no sé, me pongo un documental de National Geographic que acabaré antes y será más natural. Entonces, es una película en general que, como podéis ver, no nos ha gustado absolutamente nada. Una cosa que yo no entiendo está en la escena postcréditos, en el aeropuerto, en el momento en el que Logan pide cacheo manual. Bien, en ese momento enfocan a una televisión y en esa televisión se está hablando de Industrias Trask. Por lo tanto, hay unión con Días del futuro pasado. Entonces aquí me surge la siguiente pregunta. ¿Que Mangold ya sabe que toda esta película de Lobezno Inmortal no sirve para absolutamente nada? De la misma manera, no se entiende la aparición del profesor. Y tampoco se entiende que en Días del futuro pasado Lobezno tenga las garras de adamantium. Entonces dices, ¿qué sentido tiene? Ahórrate esta película y haz otra cosa. Pero esto no. Porque es que ya que lo haces, hazlo bien, pero encima de que lo haces mal, sabes perfectamente que no va a servir para nada porque vendrá Días del futuro pasado. No lo entiendo. Es que
Diré que quizá lo mejor de la película ya no es ni la película ni la escena postcrédito, es la escena eliminada. La escena que están en el avión y Yukio le da a Lobezno el traje amarillo clásico de los cómics y de la serie de los 90. Quizá eso habría sido lo mejor, poder ver a Hugh Jackman interpretando a Lobezno con ese traje. Pero desde luego poco más se puede decir de esta película. Y terminamos con el año 2017, terminamos de nuevo con una película de James Mangold, terminamos con Logan. Gracias a que un año antes se estrenó Deadpool con su clasificación R, podemos ver una película de Lobezno digna, con sangre y desmembramientos. Estamos ante una road movie ambientada en 2029, 7 años después del final bueno de Días del Futuro Pasado, y lo que nos encontramos es que en esta película algo ha pasado con la escuela y con los mutantes, porque ya no nacen mutantes nuevos. Ojo, spoiler o recomendación, o bueno, no sabría bien, vamos a decir nota, 2 puntos. Esta película guarda mucha relación con el cómic El viejo Logan. En este cómic, el problema que hubo en Winchester fue porque Mysterio le hizo creer a Lobezno que todos sus compañeros eran enemigos y se los carga a todos. Sin embargo, lo que hacen aquí es adaptar ese concepto y es Charles Xavier el que ha matado a todo el mundo debido a que es mayor y a que, pues bueno, ya no controla sus poderes, y entonces desencadena lo que todo el tiempo durante la película se llama lo del este. Entonces, pues bueno, Lobezno lo que decide es, porque es el único o de los pocos que sobreviven, pues lo que quiere es ganar dinero, llevárselo de tierra firme, llevárselo en medio del mar, y si nos morimos todos ahí, pues mira, nos morimos. Pero aparece Laura, una X-23, que se puede decir que es un clon mejorado de Lobezno, podemos decir que es una copia, o podemos decir que es su hija, nos da igual, pero es un personaje que está bien interpretado. ¿Qué pasa aquí? A raíz de su aparición, vemos que ya no nacen mutantes, ya lo sabemos, pero es que ahora lo que hacen es que los crean, y esto tiene que ver con la escena postcréditos de X-Men Apocalipsis, por lo tanto vemos que sí que hay un poquito de relación. Aquí se ve un buen trabajo, vemos un Lobezno acabado, súper bien interpretado. Algo que no he dicho de las otras películas es la pasión, la actitud que le pone Hugh Jackman al personaje, y esto es muy importante porque no defrauda en ninguna. De hecho, aquí hay una anécdota, y es que hay un momento que tienen que doblar parte de la película y hay alguien que graba a Hugh Jackman mientras se dobla a sí mismo, y ves que el tío, mientras está doblando, está gesticulando como si fuera Lobezno. Bueno, es que realmente es Lobezno, pero cuando le ves dices, hostia, este tío, yo supongo que se lo está pasando de puta madre, pero al mismo tiempo es un profesional como la copa de un pino. Entonces, pues bueno, ese Lobezno acabado, es un Lobezno que ya está mayor, que vemos que está perdiendo facultades, ya sea por el trigo modificado que hace que no nazcan mutantes, que hace que se extingan, ya sea porque el adamantium le está reventando el cuerpo, ya sea por una mezcla de todas las cosas. Pero ver a un Lobezno destrozado y en una interpretación así es bestial. Pese a que está cansado, pese a que podemos decir que está acabado, pese a que es un borracho, en fin, lo que queramos, sigue teniendo esos destellos de animal salvaje, y cuando tiene que sacar el carácter, lo saca, y no tiene ningún problema. Y eso es algo que mola mucho, es como los últimos coletazos del animal. Además, X-23, como digo, está súper bien lograda, tanto ella, tanto lo que es la ambientación, y de hecho hay una cosa que me gusta mucho, y es que los mutantes, vamos a decir, creados, o los mutantes pro beta, llamémoslo como quiera, son fans de los X-Men, son fans de los cómics de los X-Men, y que los utilicen como referencia para poder llegar a Edén y que sea un código que dominan entre ellos, es algo que a mí me parece bestial. En general es que todo es bestial, el tono, la crudeza, la violencia, en fin, las garras atravesando cráneos. Es que es un final digno, que sabe mal, porque sabe mal, pero es un final digno, y un final que, pese a todo, está conectado con el resto del universo, y es, como digo, un buen final. Digo, por ejemplo, que está conectado con el resto del universo porque hay un momento en el que en el coche Logan empieza a mirar los documentos de los mutantes pro beta, ¿no? Y entonces, pues hay un momento que enfocan dos de los expedientes, y ves que hay un nombre. Ves el mutante
del que procede ese mutante pro beta. Y si luego si buscas o si te sabes los nombres, hay de los dos que enseñan antes de X-23, son mutantes que son mercenarios de la primera película, que es la única referencia que hemos encontrado. Esa, y que el lugar donde vive Lobezno con el profesor en El Paso, en México, es propiedad de una compañía japonesa de no sé qué. Entonces se supone que eso es una referencia a Lobezno Inmortal. Pero bueno, dejando aparte esos dos fiascos que no quiero destacarlos más, esta película, como digo, no es mala, es muy buena y es un final que no queremos, pero que está muy bien. Y digo que está muy bien, y ya no solo por Lobezno, sino también por Charles. Sabe mal porque son personajes que llevas viendo prácticamente media vida, son personajes a los que les tienes mucho cariño y que, pues bueno, ya que tienen que acabar, pues que acaben de la mejor manera posible y no, por ejemplo, como Mística en Fénix Oscuro, que eso es una auténtica mamarrachada. Al final, Lobezno, hemos hecho el cálculo, y muere con casi 200 años, como digo, en una gran película recomendable para absolutamente todo fan de Lobezno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios nos podéis dejar lo que queráis. ¿Qué os parecen las películas? ¿Qué os parece la interpretación? ¿Qué os parece Ryan Reynolds? Lo que queráis. La verdad es que tenemos ganas de leeros. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram, y como siempre nos vemos en próximos vídeos.